El currículum mío para esta charla pues es muy simple. Yo escribo novelas, cuentos y una de las novelas se llama Tanta Gente, sobre la colonización antioqueña. Y ahí aprendí de mulas, bueyes, vacas, gallinas, cerdos, perros criollos, gente, brujería. Y eso me dio pie para diseñar otra serie de novelas sobre las fincas, las granjas, el mundo del campo, que es algo que si nos descuidamos lo vamos a perder. Tener en cuenta que estamos viviendo en un mundo donde todo se mide en rendimiento económico y no se mide en cuánta naturaleza tenemos, qué hacemos con la naturaleza y de cómo sin esa naturaleza vamos a desaparecer. Entonces este mundo de la leche, que es muy interesante, porque ha sido común en la mayoría de culturas que hay en el mundo. Cuando dos saben lo mismo, uno de los dos sobra, decía Spinoza. Solamente en contacto con aquel que es diferente yo puedo aprender y me puedo cuestionar y me puedo hacer preguntas con sentido. Y en la tesis de Ginsburg usa esa metáfora que es el queso. El hombre ha querido conservar la carne, ha querido conservar el agua, ha querido conservar frutas, pero la única que ha resistido ha sido la leche, a través del queso. Los quesos pueden durar 5 años, 10 años, se han encontrado rastros de queso de hace 6.000 años. Es una cosa muy particular y de cómo a partir de ese líquido blanco se crearon todas las culturas. La palabra cultura viene de la palabra cultivo, o sea, el hombre que es recolector, que es cazador, de repente se detiene. Esa persona nómade se vuelve sedentaria y comienza 3 tipos de domesticación. Lo primero que va a domesticar es el territorio, ya ese territorio donde estamos o para qué sirve. Hoy hay muchas teorías sobre la riqueza y la pobreza de las naciones, donde se habla de que las grandes economías son las que reconocen las posibilidades de su propio territorio. Uno de los problemas que tenemos en Colombia de que los canadienses aprendieron geografía colombiana y se vinieron a abrir minas a Colombia. Los colombianos nunca se enteraron de eso, ¿cierto? Entonces no se cumple ese asunto de la domesticación del terreno. Luego hay que domesticar plantas. Alrededor de los grandes cereales se dan las culturas. Europa se dio alrededor del trigo, Asia se dio alrededor del arroz y América se dio alrededor del maíz. Ahora ya con los que vinieron a América llegó también el trigo y con el tiempo el arroz. Y finalmente a domesticar animales. A ver, domesticar quiere decir convertir algo en parte de mi casa. Eso viene de una palabra latina, casa, domo, y yo domestico lo que hago parte, lo que comienza a ser parte de mi casa. Entonces por eso si en su casa hay matas y crecen, esas plantas están domesticadas, hacen parte de su pequeño hábitat. Y el hombre, el primer animal que domestica son los vacunos y los caprinos y el ganado lanar, porque son animales rentables, tremendamente rentables para tener en la casa. Una vaca, por ejemplo, se vuelve sagrada en la India porque además de dar leche se puede cargar.
entonces nos ayuda a llevar cosas de un lugar a otro. La boñiga de esa vaca se convierte en gas metano y me da fuego. Todavía nosotros no olvidó eso, por ejemplo, producir una cantidad de hornitos con base en la boñiga. Sirve para arar. O sea, le pongo un arado y la vaca camina abriendo la tierra. Me da leche y en un momento dado me permite tener otra vaca a través de un embarazo. Entonces, por eso cuando el hombre se va a volver civilizado, o sea, cuando comienza a tener patria. Nosotros aquí creemos que la patria es ponernos las manos en el corazón, o que la patria es empezar a llorar por la bandera colombiana, pues eso son cosas de poetas. La patria es lo que es un patrimonio, o sea, donde tengo lo mío, tengo mis animales, tengo mi planta, mis plantas, donde yo produzco y por lo tanto tengo unos derechos inalienables sobre ese pedacito que es mío. Esa es la patria. Por eso de ahí viene la palabra patrimonio. ¿Cómo voy creando eso? Eso lo creó muy bien Napoleón, cuando los soldados franceses les pagaban con pequeñas granjas. Usted presta servicio militar con nosotros y cuando cumpla su tarea tiene una granja en la frontera. Por eso era tan difícil invadir a Francia, porque ahí habían una serie de tierritas que juntas configuraban la patria. Eso no lo toma Napoleón de los romanos, a los romanos les pagaban de igual manera. Entonces, ¿qué va a pasar con los ganados lecheros? Entonces, de los vacunos, las cabras, que nosotros apenas las venimos entendiendo, las ovejas, las camellas, las yeguas, porque son animales que permiten varios usos. Por ejemplo, el que tiene ovejas tiene lana, al tener lana desarrolla la tejeduría y tiene leche y en un momento dado tiene carne que puede preparar para que le dure al menos un año. Eso, por ejemplo, es otra cosa que nos falta por aprender. Nosotros nos comemos un marrano de una dentada, ¿cierto? Cualquiera que tenga una granja, un marrano le dura mínimo un año. Para eso se ceba, porque hay que conservar los jamones, de ahí salen los embutidos, salen un montón de cosas, y va a tener un animalito que le dé leche. Y de esa leche, como elemento básico, ahora me decía alguien que la leche es la segunda mamá, y de alguna manera, ¿cierto? Porque todos pues nos criamos. Me acuerdo cuando me contaba mi mamá que cuando estaba chiquito me tuvieron que comprar una vaca, ¿cierto? Porque yo nací 7 mesino, no daban 5 centavos por mí y mi mamá se demoró en parirme como 2 o 3 años. O sea, se demoró demasiado en quedar en embarazo y se asustaron y me compraron una vaca. Eso como que lo tenían claro, esa migaja de ese muchachito que hay ahí, lo levantamos con una vaca y efectivamente pues todavía tengo un tamaño desproporcionado de pronto por la bendita vaca, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de la cultura de la leche, lo primero que usó un hombre del animal domesticado fue la leche. Por eso todos los pueblos coinciden en el uso
diverso de la leche. Hay que tener en cuenta que aquí en el trópico, nosotros por ejemplo no hacemos quesos, apenas estamos entrando en los procesos, porque aquí la vaca siempre da leche. En otras partes no. Las vacas paran, la leche hay que empezar a procesarla, hay que empezar a producir 3 cosas iniciales que da la leche. Primero, la leche como tal, como proteína, donde si no hay agua, hay leche. Por eso los pueblos siempre han tomado, en las partes más escasas, donde no hay agua, toman vino y leche. Si no hay agua, tomamos vino, porque queda más fácil de producir. Y tomamos leche porque no hay agua. Hay un pueblo que se llama el pueblo Masái, en el centro de África, que no sabe qué es el agua. Y ellos toman leche y sangre de animales, pues de sus propias vacas, y no las matan, simplemente las sangran y con eso hacen grandes caminatas. Y eso pues lo miraría un dietista moderno, me perdonan si hay algún dietista aquí, de pronto de manera muy escandalosa. Esa gente se va a morir, ¿no? Mueren de 90 años, 95 años. Entonces lo primero, la leche como tal. Lo segundo, las mantequillas, que salen pues de la parte de la nata de la leche. ¿Cierto? Los que hagan mantequilla, vayan procesado mantequilla, porque la mantequilla ayudó a comer muchos alimentos, eso había que engrasarlo para poderlo comer. Ahí se cocinó más rápido la carne, ahí lograron aderezar ciertos elementos como la papa, cuando llega la mantequilla a América, porque aquí nunca se conoció la leche, aquí no habían animales que dieran leche, salvo en el Perú, pero nunca las ordeñaron. Cuando llega, logramos, la gente aquí en América logra comer más fácil la yuca, logra comer más fácil la papa, logra comer más fácil un montón de raíces que se van a dar a lo largo de América porque se pueden enmantequillar. Y la mantequilla ha sido uno de los grandes logros que han sacado de la leche. Hay una historia natural y moral de los alimentos de Maguelón Toussaint Samat. ¿Por qué natural y moral? Porque si los alimentos no nos ayudan a crear costumbres, esos alimentos no valen la pena. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y lo tercero que se logra de la leche van a ser los quesos y las leches agrias. Todavía en Antioquia, por ejemplo, cuando la leche se agriaba, hacían algo que se llamaba el miguelito. Era miguelucho, exacto, el miguelucho, que era cortar la leche con limón, además, la cortaban con limón, hacían dulce con eso, y eso se podía quedar en la casa 6 meses y no pasaba absolutamente nada. Y un muchachito que se comía un miguelucho, pues vivía con calorías, que eso es lo que hacen los dulces, ¿cierto? Nos llenan de calorías. Los turcos, por ejemplo, todos los días toman leche agria, y eso lo venden ya en laticas y en botellitas. Ellos toman leche agria todo el rato, y en los Balcanes, que fue donde se creó el yogur. Y donde, por eso se habla de los bacilos búlgaros, en Bulgaria.
que hacían un yogur que a los ojos hoy en día de cualquiera sería muy pesado, pero que eso permitía llegar a los 100 años en el mundo de Bulgaria, como pues, se ha mostrado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa leche? Primero, el hombre crea cultura cuando comienza a entender los elementos que tiene. Y un elemento existe porque se puede procesar con muchos otros. Por eso la primera parte de una cultura es la culinaria. ¿Qué podemos hacer con los frijoles? Hombre, podemos hacer sopa, podemos hacer pastas, podemos revolverlos con esto, echarles aquello, porque la culinaria es lo que nos permite estar vivos. O sea, pues lo que no coma no existe. O sea, todos tenemos que comer 3 veces al día. Hay gente que no lo logra y está muy mal porque no lo logra. Y dentro de esa culinaria aparecen como un elemento fundamental la leche. Ahora, ¿de dónde sale eso? Cuando se toma la Biblia, a ver, para los que creen en Dios, la Biblia es palabra sagrada. Para los que no, es un documento antropológico. Es un pueblo que trata de contar una historia, hablando de sí mismo, de cómo era su mundo, qué había. Y ahí aparece un personaje muy lechero que se llama Abraham. Así haya existido o no, la referencia ya me está diciendo que no es Abraham. Abraham es un hombre que va con ganado y se está moviendo con ganado. Ahí no se sabe si son ovejas, si son cabras o si son vacas. Al fin y al cabo, las vacas son, pues, se supone que en el Medio Oriente son más o menos del 4000 antes de esta era. ¿Por qué se sabe eso? Porque los egipcios, dentro de los jeroglíficos y en las pirámides, tienen una figura muy particular para los muertos, una vaca que está siendo ordeñada y a la que un niño le da grano. Lo que quiere decir que en el más allá lo que había que llevarse es una vaca. Y indicando con eso que se podía crear algo a partir de ahí. Abraham, volviendo a la historia, a él se le aparecen unos ángeles, dice el Génesis, que le van a pedir hospitalidad, él se las da y les da leche cuajada. La cuajada es lo más antiguo que existe. Y ya aparece en ese texto de la Biblia como una bienvenida a estos personajes que después le dirán a Abraham que Sara puede tener un hijo, ella se reirá, etcétera, etcétera. Pues la historia de Abraham, pero ya se le da un carácter básico a ese elemento que es la leche. O sea, no tenemos agua porque estamos en el desierto, pero tenemos leche. Y eso les va a asegurar a ustedes que seguirán vivos. Luego en el judaísmo se prohíbe la carne con la leche debido a un versículo que dice: no comerás al cabrito en la leche de su madre. Lo que estaba indicando una cosa muy clara: no es como a los animales chiquitos que se le acaba el rebaño. Los animales chiquitos hay que dejarlos crecer. Como hacía la mamaya cuando esté ya parida, pero no se vaya a comer la cría, que era lo que hacían otros pueblos, ¿cierto?
Entonces ahí ya hay una primera legitimación a la leche en el mundo del Medio Oriente, y la leche la conocen los egipcios, lo conocen los persas, los babilonios, los sumerios, y con todo lo que sabemos hoy en día, los mongoles, que van a producir una leche cuajada también muy particular, eran prácticamente bebedores de leche permanentemente, porque esa era su mayor proteína para poder avanzar por todos los campos y las estepas asiáticas. Luego los romanos, que conocían la leche de cabra y de oveja, van a descubrir en las Galias, en Francia, las vacas. La vaca es un animal muy complicado, nadie sabe el origen de la vaca. Al caballo ya se le encontró el origen, el caballo es americano, se cría aquí, por algo raro se pasa al Asia, y hay que esperar a que vuelvan y traigan caballos acá para que se mezclen con los únicos caballitos que quedaron, unos caballitos chiquitos que se comían los indios quilmes en Argentina, que se llaman los baguales. La mezcla del caballo europeo con bagual, de un caballo de una alzada no muy alta, que es el caballo criollo. Y con eso se hizo todo el sur, que es un territorio de vacas. Pero la vaca nunca se supo dónde apareció, si en Asia, si en Europa, y debido pues también a la variedad de ganado vacuno, ¿cierto? Que no es tan grande como la variedad de ganado caballar. Entonces los romanos, decía, van a descubrir las vacas en Francia y se dan cuenta de que dan más leche que la oveja, se dan cuenta de que dan más leche que la cabra y que son más útiles que la oveja y la cabra. Eso les permite, los romanos son prácticos, mientras los griegos son filósofos, pensadores, son más o menos colombianos, porque se les ocurren un montón de cosas, pero nunca hacen nada, ¿cierto? Los romanos son más prácticos, o sea, no pensemos tanto y hagamos. Y no, la cosa no es de discurso, sino de construir algo. Y empiezan a procesar alimentos amargos con leche. Esa va a ser una solución, porque es que ellos no conocen el azúcar, lo único que conocen es la miel, y la miel no es abundante, solamente gente con mucho dinero accede a la miel, pero hay una forma de quitarle el amargo a las cosas, y la leche de vaca les da esa opción. Después de América va a llegar una cosa súper amarga a Europa, que es el cacao. No sé si alguien se ha comido un cacao solo, eso es amargo. Y por eso los suizos, los belgas, son los que hacen las mejores chocolatinas, porque mezclaron el cacao con leche. Eso fue todo lo que hicieron ellos. Ya los romanos les habían dejado el dato. Lo que es amargo se le quita el amargo con leche. Por eso al café le bajan el amargo con leche y después usamos el azúcar. Pero el azúcar se mezcla con el amargo, pero no le baja el amargo, la leche sí. No sé si alguien tomó hoy café con leche, por ejemplo. Eso reduce todo el amargo del café. Y viene un cuento que es interesante. Entonces eso lo descubren los romanos con las vacas francesas de las Galias, y van a crear una serie de recetarios básicos con la leche. Mezclar con esa leche harina o trigo, mezclar con esa leche carnes, buscando
sabores nuevos. La comida romana no es que fuera tan buena, es buena en las películas de romanos, ¿cierto? Porque es comida moderna, pues los romanos se comían la mayoría de las cosas podridas. Primero, porque llevar alimentos a Roma era muy complicado y porque Roma, en ese momento, Roma llegó a tener 1.000.000 de habitantes. Es que 1.000.000 de habitantes hace 2000 años, donde el agua no era tan abundante y donde las condiciones higiénicas no eran tan buenas, los obligaba a aprovechar todo lo que había. Y luego se bañaban. Es una cosa muy interesante. Un día nosotros estamos mutilados como romanos, de pelo corto, los hombres nos afeitamos, porque eso era lo que hacían los romanos para no enfermarse, ¿cierto? Para no tener piojos. Y en las películas usted ve un montón de romanos desnudos en unas piscinas, y dice, esas eran unas orgías. No era ninguna orgía. Todos se tenían que bañar desnudos para demostrar que no estaban enfermos. Yo no tengo manchas, no tengo costras, no tengo nada de esto. Y con la leche van a descubrir que le dan un mejor sabor a esas comidas. Luego se cae Roma, pero no se cae la practicidad de Roma. Antes de que el Imperio Romano caiga, mucha gente saca los rollos de conocimiento que tenían los romanos y los esconden en Francia y en Inglaterra. Por eso es que Francia es Francia y por eso Inglaterra es Inglaterra. Porque antes, en el siglo V, ya cuando Roma se estaba desbaratando como imperio, el conocimiento lo sacaron y se lo llevaron a Francia, se lo llevaron a Inglaterra y se lo llevaron a Irlanda. Y ahí quedaron cómo se cría el ganado, qué es cómo se ordeña, qué se hace con esa leche. Y en un momento determinado, ahí van a aparecer grandes rebaños de leche y de vacas en Inglaterra, en el norte de Europa, en Francia. Manejaban mejor la camella, se dan cuenta de la necesidad de criar vacunos para producir leche. Primero porque es un animal que se mueve sin perder tanto peso como los demás. Además lo saben mover, hay que saberlos mover. Cuando las vacas vienen a América hay que traer grupos negros de África que sean ganaderos, y traen un grupo negro muy poderoso que se llaman los congos. Y los congos saben mover mover ganado, y lo mueven cantando. Por eso la costa está llena de cantos de vaquería, y hay un porro viejo que se llama el vaquero. Si no estoy mal es de Pacho Galán o de Lucho Bermúdez, bueno, el que haya sido, cantando eso. O sea, cómo se mueve el ganado para que no pierda peso, pero también para que siga dando leche. Todo eso lo aprendieron de lo que llegó de Francia, de lo que llegó de Inglaterra, de lo que llegó del sur de España y de Holanda. De hecho, a nosotros nos llega una vaquita muy interesante, que era una vaca roja, traída de Andalucía, pues llega aquí a Girardota, la suben a San Pedro y en San Pedro cambia de color, que es la blanca orejinegra, tal vez la vaca más noble de todas, porque da 5 litros de leche diaria sin necesidad de que la vacunen, ni que le den cuido, ni que la lleven donde, ¿cómo se llama?, el veterinario.
¿cierto? Porque es que hay vacas muy finas, pero ¿cuánto se comen en cuido en veterinario? Más o menos esa vaca termina produciendo 7 litros efectivos, el resto de lo comió. La blanca orejinegra, ¿no? Ella come raíces, sabe aguantar hambre, es de todo, y da 5 litricos diarios sin problema. Pero esto pues ya hace parte de otra cosa, ¿cierto? De lo locos que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, alrededor de la vaca, que aparece una casa, es que las vacas hay que tenerlas cerca. Las vacas no se pueden soltar. Entonces aparecen las granjas que giran primero alrededor de la leche. Es el primer elemento productivo que va a tener la granja. De hecho, en todo este despiporre que manejamos nosotros en estos países, si se va a volver al campo hay que crear granjas. Esas granjas pueden ser de 1 hectárea, hectárea y media, y van a ser efectivas si tienen vaca. Si eso no tiene vaca, eso no sirve para nada, ¿cierto? Es una... Entonces, empiezan a aparecer las granjas. Y en las granjas, donde hay un huerto, hay un frutal, hay unos animalitos que ponen huevos, cualquier variedad de gallinas, hay un par de cerdos, y hay leche, hay vaca con ternero. Hay vaca con ternero, comienza a aparecer realmente la cultura. ¿Por qué? A ver, la cultura es lo que el hombre sabe del mundo. Esa es la cultura. Por eso una persona culta tiene que saber química, física, de arte, tiene que saber de ganadería, tiene que saber de agricultura, tiene que saber, porque son formas de entendimiento del mundo que nosotros tenemos. O sea, si aquí se aparece un extraterrestre, la física de nosotros no sirve para nada, porque la física la inventamos nosotros para nosotros. Ese extraterrestre no va a entender eso, ni va a entender las matemáticas. Pues entonces cada rato tiran un cohete al espacio con datos de la Tierra. Un extraterrestre se encuentra con eso, sí, muy charritos, ¿cierto? Están ensuciando esto, pero nunca se podrá entender con nosotros, porque nosotros creamos algo que se llama el lenguaje, y a través del lenguaje nombramos lo que hay en la Tierra y lo que miramos en el cielo, pero es un problema de nosotros. Si hay otras vidas o lo que sea, pues habrá que hablar con ellos. Para una película de estas que iban al Oscar, por primera vez uno ve que a los extraterrestres no los atacan, sino que se llevan a una lingüista a ver si puede hablar con ellos, para saber si nos vamos a entender, no nos vamos a entender. Pues muy bonita la película. Pero entonces, volviendo con eso, aparece la granja. Antes de las ciudades y de cualquier cosa. De hecho, en Jericó, para poder comprar una casa en Jericó, había que tener primero finca. Si no tenía finca, no le vendían la casa en Jericó. Eso fue parte de lo que hicieron los antioqueños inteligentes. Sí, porque es que usted no va a venir aquí a ser un parásito. Usted es un trabajador, es alguien que conoce la tierra y los animales y su familia y sus creencias, lo que sea, pero tiene que tener esa finca para tener casa en Jericó. Y a partir de aquí ya empezamos a crear una ciudad, pero primero del campo. Entonces el mundo se va a llenar de pequeñas granjas y es lo que vamos a llamar el mundo doméstico. De hecho, todavía se ve mucho en Europa, un montón de casitas, montones ahí, uno dice, pero
esta vida, esta gente como que no se integra, cómo hacen para vivir en cosas tan chiquitas. Y no, son sociedades domésticas donde el uno le aporta al otro, intercambia con el otro y crea con el otro. Entonces, en esas granjas, y para eso hay una novela espectacular de Knut Hamsun que se llama La bendición de la tierra. De ahí sale toda la ecología moderna y todos los filósofos ecólogos modernos de esa novela que se llama La bendición de la tierra, que se desarrolla a partir de una vaca. A partir de una vaca. Porque, a ver, abro un paréntesis, yo creo que nosotros hemos llegado a un punto tal de ignorancia, teniendo mucha tecnología, ¿cierto? Por eso somos tan peligrosos, porque gente muy ignorante puede hundir el botón que no es y vuela esto, sin hacerse preguntas. El hombre desarrolla inteligencia solucionando problemas complejos. Uno de los problemas más complejos fue cómo ordeñar una vaca. Cualquiera de los que estén aquí presentes, se han metido ganado en un camión, por ejemplo. Lo primero es que el ganado no puede tirarse en el camión porque muere. Por eso en el Tolima regalan toda esa cascarilla de arroz para echar en las superficies de donde va a ir el ganado para que no se resbale, para que se coja de ahí, etc. Y segundo, si hay una vaca muy brava, hay que amarrarle los cachos, mantenerla parada, etcétera, etcétera, para que no cause problemas. Ahora, ordeñar una vaca, ¿cómo hicieron? Es que las vacas nunca han sido mansas, como cualquier animal. Lo que pasa es que ya siendo domésticas se tranquilizan. Y se tranquilizan porque les dan comida, porque no la tiene que buscar. Entonces no hay nadie más mansito que una vaca al lado de su cuido, de su avena. Ahí está mansita, pero una vaca hace 6.000 años era cualquier cosa. ¿Cómo ordeñar esa vaca? ¿Cómo coger un animal tan grande? Porque una vaca buena tiene una buena alzada, tiene unos 60, unos 70. Yo he conocido vacas de 2,10, o sea, una señora alzada. Y aquí usted ve bueyes hasta de 2,20 en Valparaíso, el día de la fiesta del buey. Esos son unos camiones, esos son unos elefantes con cachos. Entonces, ¿cómo lograr resolver ese problema? Acariciando la vaca, dándole de comer a la vaca, esperando a que el ternerito esté listo y poniendo a trabajar la vaca para que dé leche. Porque si la vaca no trabaja, detiene su producción de leche. Ahí viene, o sea, el hombre, ¿qué hizo? Observar. Observar, que es lo que nos está matando ahora, nosotros ya no observamos. Yo le pregunto, bueno, aquí puede haber gente, pero yo hago una pregunta, ¿cómo se llama el árbol que hay aquí afuera? Por el nombre del parqueadero. ¿Usted cómo sabe que es un algarrobo? ¿Cierto? Pero mire todo lo que usted dice, la hoja, la textura, el tamaño, la sombra. Ahora, ¿cuánta gente sabe eso? Salga en Medellín, ve cuál es este árbol. Pues es un árbol, ¿cierto? Pues perdimos la capacidad de observación, lo que tenía el hombre de la granja, que empezó a hacerse un montón de preguntas y por eso creó cultura. Primero, ¿cómo la vamos a ordeñar?
y de manera óptima. Se sabe que en ese proceso se demoraron mucho porque cuando muy cerca de donde hay vacas registradas desde hace más de 5.000 años, hay muchas tumbas y en las tumbas la gente tiene o el fémur quebrado o la clavícula quebrada. O sea, la reacción del animal fue violenta. Y el otro, pues, le hizo un daño en la clavícula o se la hizo en el fémur. Digamos que se demoran en eso, qué sé yo, 300 años. Entonces a nosotros nos llegó el mundo hecho. ¿Cierto? Pues para llegar a los zapatos que tenemos puestos, llevan más de 5.000 años haciendo zapatos, por eso los de hoy son tan cómodos, ¿cierto? Cuando ordeña, observa. Bueno, esto es un líquido. Ese líquido por encima va creando una capa. ¿Y qué hacemos con la capa? Claro. No, claro, es que ahí es donde viene una cosa interesantísima, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con una capa de encima? ¿Qué hacemos? Sí, claro, ¿qué hacemos con lo que resta? Por la tarde ordeñamos, la leche es distinta. ¿Qué hacemos? Y de esa observación que mira, porque él sabe que ese es el futuro. Si él no se toma eso, me muere. Nosotros aquí estamos oyendo esta charla y yo la estoy dando porque comimos. Que a veces nos olvida no agradecer un plato de comida. Es que esto quiere decir que va a seguir vivo. ¿Cierto? Y empieza en esa observación a decir, entonces hay que mirar el árbol, y hay que mirar la tierra, y hay que mirar los otros animales, y hay que mirar buscando un uso de los recursos que permitan que ese recurso siga vivo. Por ejemplo, eso nos olvidó. Nosotros estamos acabando con los recursos y no le estamos permitiendo al recurso que siga vivo. Es que el hombre que ordeñó se preocupó porque esa vaca siguiera viva. Ahí viene una primera enseñanza tremenda. Nosotros estamos saqueando la tierra y no nos importa si eso va a quedar vivo o no. Pero el de la vaca sí se preocupó por eso. Esta vaca hay que tenerla bien para que siga dando leche. Y hay que tenerla reproduciéndose. O si no, no dará más leche. Todo esto que estoy diciendo lo pueden leer en 3 autores que son maravillosos. Uno se llama Shavit, Ariel Shavit, un escritor israelí que escribe una novela que se llama Por amor a Judith. ¿Cierto? Todo el mundo en Israel ve Jerusalén, Tel Aviv, gente armada, pero allá también hay un montón de granjas, porque allá hay empresas como Colanta, allá tienen que ser, la gente toma leche y los niños toman leche, etc. El otro es Knut Hamsun, el noruego, que se preocupó por la tierra. Nosotros dependemos de la tierra es lo que nos mantiene vivos, y nos mantiene vivos el hecho de que haya plantas y animales, o si no. Ahora, los animales los tenemos que entender, y por eso se va a centrar en ese mundo de los lácteos, porque el agua la necesito, estamos vivos porque tomamos agua. La leche es una forma del agua, ¿cierto? Por eso cuando llueve mucho hay mucha leche, cuando no llueve
hay poquita leche, pero es una forma del agua. Ahora, el problema es que el agua no la podemos transformar, la leche sí. Yo vuelvo eso queso, usted dice ahora suero, queso costeño, un montón de cosas que además yo tengo, pongamos la oficina, un amigo hace queso en la finca y ahí tengo un trozo largo que voy cortando cada tanto, eso me dura ahí 2, 3 meses y no tengo ningún problema, volviendo amargo como al segundo mes más o menos, está volviendo amargo, pero se puede comer, ¿cierto? Se puede comer, lo hacen en Puerto Berrío, además. Entonces, el tercer novelista, que es un novelista que miramos muy poco, es un hombre del Uruguay, que se llama, de Uruguay y Argentina, porque se mantenía ahí en lo mismo lado, Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra. Es una novela de frontera, donde, bueno, ¿qué vamos a hacer con las vacas? Ahí aparece un personaje que se llama el Gaucho, ¿cierto? Que se da en Brasil, se da en Uruguay, se da en Argentina. Y las vacas se convierten en esa novela en una cosa muy linda, en que tenemos algo que intercambiar. Y lo que tenemos para intercambiar son formas de lácteos. Por ejemplo, nosotros, como aquí todo ha sido abundante, avanzamos muy poquito en los lácteos, debido a que nos los comemos de una vez. Por eso usted me hace cara de esos 3 meses. Si esos 3 meses dura, si usted le pone clavo de especia, y es otra cosa. ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros somos tan abundantes, no comamos, es que mañana hay más queso, ¿cierto? Pero hay pueblos donde eso no se da, como un queso manchego de cabra. Ese es un queso para 10 años, 12 años, sin ningún problema, para que usted vaya arrancando pedacitos, ¿cierto? Entonces, en este mundo de la observación, empieza a darse otro cuento muy interesante. La vaca come. ¿Qué come? No, hierba es un genérico. Hay que empezar a buscar cuál es el tipo de pasto que la vaca se come, cuál es el que le lustra el pelo, cuál la mantiene más contenta. Es que mire, si volviéramos a la cultura de la leche, yo tengo un amigo, ahora le comentaba a los que me trajeron, que le decía, ¿por qué no han escrito la novela de Santa Rosa Diosos? Es que Santa Rosa Diosos es una chura de la leche. ¿Cierto? Sí, claro, eso es una construcción de la leche. Es el único pueblo que no se dejó comer por la minería. Ahí al lado tiene Hoyo Rico. Eso era para que se hubiera vuelto un desierto. Así como se volvió un desierto Piedras Blancas en Medellín y hubo que sembrarle pino, porque eso era una mina de oro. ¿Cierto? Eso era una mina de oro. ¿Qué pasa en Santa Rosa de Osos? Que no permitieron eso. La cultura de la leche estuvo por encima de la codicia. Si tenemos leche, seguimos vivos. Si este terreno se daña, no importa cuánto ganemos, eso se acaba y desaparecemos nosotros. Y yo le decía a Gustavo Ochoa, que es el muchacho que está allá, que es muy buen escritor, ¿cuándo van a escribir la novela de la leche? ¿Cómo se crearon las familias alrededor de la leche? Porque es que era la vaca, la granja, con eso aparecía la pequeña huerta, el cilantro, la cebolla, el pepino, el repollo, no sé qué, no sé qué fruta aparezcan por ahí, digamos que hay limones, digamos. Y a partir de ese momento hay culinaria.
Y como hay culinaria, hay fuego, porque eso hay que cocinarlo. Y como hay fuego, hay transformación. ¿Qué cuánto hay que de Medellín se fue el fuego? Es que no creo que los problemas que tiene Medellín son gratis. Se fue Simesa, se fue Furesa, pues se acabaron. Futec, Fundiciones Técnicas, se fue el fuego. Y la ciudad empezó a caer. Es el problema que tenemos de desempleo y es el problema que tenemos de falta de técnicos que inventen máquinas y nuevos tornillos, porque desapareció el fuego como tal. Y con el mundo de la leche aparece el fuego. Aparece algo que muchos de ustedes se deben acordar, si vivieron en fincas, los pequeños hornos. ¿Y qué se lograba hacer en ese horno? Que cuando el hombre empieza a buscar hacer hervir la leche, calentarla, también descubre que ahí se podía hacer pan. Y descubre que ahí se pueden hacer ladrillos. Y descubre que si ahí se mete una piedra, la piedra suda y da metales. Y descubre que, mire, la escritura más antigua que existe es la escritura sumeria, la escritura cuneiforme. Y cuando analizan esa escritura cuneiforme, pues esperan un poema, esperan algo sobre la concepción de Dios. No, hay una cuenta de unas vacas. El primer texto escrito en Occidente, porque no sabemos en el Oriente allá que haya pasado, habla sobre vacas para dar cuenta de la leche, el horno, el pan, el arado, la mantequilla. Eso es precioso. Y hay que tener en cuenta que ahí comenzó la cultura nuestra. Ahí comienzan nuestras ideas de Dios, comienza la mirada del cielo, descubren el tiempo, por eso los lunes, ¿cómo se llama? Los días tienen nombre a través de una luminaria, el lunes es de la luna, el martes es de Marte, el miércoles es de Mercurio, el jueves es de Júpiter, el viernes es de Venus, el sábado es de Saturno y el domingo, lo pusieron domingo por cuestiones religiosas, es el día del Señor, pero en inglés sigue siendo el día del sol, en alemán sigue siendo el día del sol, etcétera, etcétera. Y todo por unas vacas. Y todo por unas vacas. Porque las primeras ciudades contenían agua y pastos adentro, ahí no vivía nadie. Y le cobraban al que traía las vacas, porque las vacas ahí iban a comer y a beber agua. Y a partir de ahí iban a tener leche. Y esa leche iba a permitir que se sobreviviera. Que mire que hoy en día a nosotros, si hay algún médico, pues me perdona, pero todo lo que la gente comía hoy en día le hace mal, es dañino. Y yo digo, pues entonces mi bisabuelo como duró tanto, y mi abuela como duró tanto, no comían sino cosas peligrosas, ¿cierto? Esta gente que si toma esto, o que eso no se toma, o que eso no se come. Y entonces esta gente como logró construir, logró pensar. Todo lo hizo por dos cosas fundamentales, porque se acostaban tranquilos, sin
envidiar, ni codiciar, ni querer matar al vecino. Y porque sabían que eso que tenían los estaba volviendo inteligentes. ¿Cómo manejar eso? Entonces esto ya da pie para que empecemos a hablar de lo que ya es la cultura de la leche, que ha pasado alrededor de la leche. Primero, la leche, como se definía ahora, ha sido un alimento básico, una proteína básica que utiliza el hombre. Porque el hombre es un animal mamífero. O sea, nosotros no nos podemos quitar de encima eso. ¿Cierto? A mucha gente la crean con suplemento a la leche materna y todo eso, pero la leche materna sigue siendo la mejor porque transmite defensas al cuerpo del niño. Ahora, si la mamá no puede o lo que sea, ya pues obviamente se buscan suplementos, ¿cierto? Y la segunda leche ha sido la de la vaca. ¿Por qué? Porque está la vaca, porque aprendimos a domesticar la vaca, porque aprendimos a darle a la vaca el valor que tiene como futuro. Eso en este momento es Uruguay. El futuro de Uruguay son vacas. En Uruguay le dicen a uno, nosotros somos 3 millones de habitantes produciendo alimentos para 28 millones de habitantes. El que quiera comer, nosotros le vendemos. Y son vacas, pastos y sembrados. ¿Cierto? Y pudieron hacer un montón de sembrados y roturar la tierra porque hay vacas. ¿Cierto? En invierno pasen las vacas por ahí y roturamos todo esto. Y a partir de ahí construimos. Es que nosotros queremos llegar a la luna, ¿para qué? No llegó a la luna y que le pagó nada. Yo ni me imagino qué van a hacer en Marte cuando lleguen, porque hay una pregunta, bueno, ¿dónde está el agua? ¿Y dónde vamos a poner la vaca? Y claro, porque de ahí depende el resto. De hecho, los congos llegan a América y nos enseñaron a comer mondongo. Eso como de parte, ¿qué hacemos con el estómago de ese animal? Eso cómo se lava. Que una de las cosas curiosas que viene aquí la gente a comer mondongo, ¿ustedes cómo hacen eso? ¿Cierto? Y es que hay que lavarlo, hay que cocerlo, eso pues tiene todo un cuento, un montón de gente fijándose qué podía hacer con eso. A partir de todo ese mundo productivo de la vaca, que hasta produce el chicle que nos comemos. ¿Usted sabía eso? Eso es lo último que le sacan al cuero de la vaca, chicle. Y usted es feliz comiendo chicle con sabor a menta. Y me decía un amigo mío que hace mataderos de vacas, ¿cierto? Un arquitecto tremendo. Me decía, cuando uno aprende los procesos queda loco, es que hasta ahí no hay nada que se bote. Absolutamente nada que se bote. Y es el único animal que produce primero y después nos da lo que queda de él. Porque en vida es altamente productivo. Altamente productivo. A partir de ahí se va a dar en esa cultura de la leche la transformación de la leche. Crear empresas que llamen a mucha gente para participar de esa industria. Es que uno de los problemas económicos graves en este momento es que no hay industrias.
hay pequeños negocios, pero yo quiero, por ejemplo, lo que hace Colanta, yo no sé cuántos afiliados tiene Colanta, ¿qué? 100.000, más. ¿Cuántos? 7.000. 12.000, o sea, ahí tenemos 19.000 personas que viven de una misma industria. ¿Cierto? Es que ahí viene un cuento tremendo, porque es que no es solo la culinaria, no es solo que la leche es un altísimo nutriente, sino cuánto trabajo genera y cuántos sectores de la economía mueve. ¿Cuánto gastan en gasolina? ¿Cuánto gastan en aceite? En llantas, en canecas, en lo que quieran. Yo no sé ahora qué van a hacer, que ya la bolsa no puede empacar en caucho. Ahí aparecerá otra industria que va a resolver el problema. Cuando estaba chiquito eran litros de leche chiquitos. Me acuerdo que a mi casa llegaba leche el antojo y con uno lo mandaban uno para el colegio, ¿cierto? O sea, un carrielito y ahí le metían a uno un cuarto de leche, creo que era la cosa. Que además deberíamos ser muy sanos porque esa leche nunca la hirvieron ni nada. Nosotros somos pues de la generación de la vitamina mugre. Y sí, pues por eso comemos cualquier cosa, pues nunca nos hace daño ni cosas por el estilo. Y empieza la multiplicación del sector, creando hasta cine. Hay una película argentina que tiene que ver con una vaca, que se llama Un cuento chino. Lo puede ver por YouTube. Un cuento chino con este actor maravilloso que tienen ellos. ¿Cómo se llama? El que hizo, pues, se ganaron el Oscar a la mejor película extranjera. Darín. Con Darín, que es uno de los grandes actores. Y el cuento tiene que ver con una vaca. ¿Cierto? La película. Ahí, entonces se empieza a dar una cultura que produce una industria. ¿Qué pasa cuando se produce una industria? Que esa industria se vuelve una tecnología. Y por lo tanto hay que tener técnicos, gente que sepa hacer eso. Yo le digo, en Colombia ¿dónde está la escuela de tecnología láctea? El lácteos. Cómo se maneja una vaca, cómo se maneja la leche, cómo hacemos yogures, cómo hacemos quesos, o lo que están haciendo en Uruguay. Y de repente aparece el centro de investigación de los lácteos. Y esto lo que más le podemos encontrar a esto. ¿Cómo podemos mejorar esto? Y aparece la Universidad de la Leche, porque ya tienen técnicos, ya tienen, ¿cómo se llama? Profesionales, investigadores. Ahora, es que no nos podemos doctorar en leche, ¿qué? Y no podemos crear un montón de carreras que tengan que ver con la leche. Ya a los alumnos míos de arquitectura le digo, vos sabes hacer establos. Es que esa es una forma de arquitectura. Y cómo se hacen las granjas, y cómo voy a acomodar tantas vacas, o lo que hace Guillermo Molina, cómo se hacen los mataderos, para que esa vaca no se estrese y cuando muera la carne no sea tan dura. Nosotros estamos llenos de carne dura, de vacas estresadas,
que no las supieron matar. ¿Cierto? Y es un problema el que hizo el matadero. Que las vacas no pueden ir a que las maten en línea recta, las vacas se tienen que venir dando curvas y llegan relajadas. Una vez usted las pone en línea recta, huelen de que están matando, que la muerte se huele. Ese es un cuento tremendo. Y luego de que se tiene una universidad, de que se tiene... ¿Cómo vamos a pensar el mundo de las vacas? Eso hay que pensarlo. ¿Y por qué lo pensamos? Porque mientras haya vacas, vamos a estar vivos. Hace poquito alguien cándido, yo me quejo mucho del problema del agua. Y en Medellín siguen construyendo edificios y el agua aquí. Se la vamos a quitar en todas las veredas, se la vamos a quitar ¿cómo se llama? Al páramo de Santa Lucía, aquí entre San Pedro y... Es en Belmira, precisamente se llama el pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Les vamos a quitar el agua y estamos bombeando agua, lo que quiere decir que ya la cota de agua está agotando. Entonces hay que pensarlo, ¿no? Es que unas vacas necesitan agua, necesitan pastos, para que haya un agua tratada por la vaca que se llama leche. Y para que esa leche se pueda conservar en forma de queso, en forma de leche en polvo, o para que se vuelva algo que pueda mezclar un yogur con harinas. Y una vez tengo eso, ¿cómo sería una sociedad que se mueva con la leche? Es que las sociedades se han movido con cosas. Aquí hubo un momento donde el campesino cafetero fue el campesino más próspero de Colombia. Y eso era el Quindío, y eso era buena parte de Risaralda, unos campesinos prósperos que vieron el mundo a través del café. Hay otros que lo logran ver a través de, qué sé yo, de la melaza, del trigo, que como perdimos la visión de la cultura, no alcanzamos a desarrollar mundo a través de un elemento simple, que no sea necesario. En este momento lo que más hay en Alemania es técnicos de agua y técnicos de leche, lo que quieran, ¿no? Porque ellos saben que el que tenga el agua y tenga la leche ganó. El otro que haga computadores, que haga teléfonos celulares, que haga lo que quiera, pero es que eso no se puede comer. En tanto que el que tenga la comida ganó. Entonces mire todo lo que se puede hacer en un momento dado a partir de algo tan simple como ordeñar una vaca. Creamos un animal doméstico, nuestra casa crece, nos damos futuro, sembramos, ordeñamos, tenemos proteína, y eso se vuelve un país en desarrollo, porque arrancaron de ahí y no se les olvida. No se les olvida. Una de las cosas que más le llama a uno la atención en Alemania, por ejemplo, es el subsidio que tienen las fincas para que mantengan vacas ahí. Están subsidiadas por el Estado. Usted me las cuida y me las ordeña y yo le doy un subsidio que se llama el subsidio del paisaje. El paisaje, para que funcione, tiene que tener animales grandes vivos, pero un animal domesticado. O sea, no le vamos a meter a eso un elefante porque es muy grande, no, un animal domesticado, un animal a partir del cual se pueda construir una casa,
se pueda construir una familia y se pueda desarrollar inteligencia. Es una cosa maravillosa. Por eso todo ese mundo de la leche ya lo están llevando a otro tipo de pequeños animales, pero la vaca sigue siendo el animal más importante, más que el camello, más que la yegua, más que la cabra, más que la oveja, en esa producción de leche. Por ejemplo, me acuerdo en Francia hay una marca muy simpática de mantequilla y de lácteos, la vaca que ríe, la vache que ríe, ¿cierto? Una vaca muerta de la risa. Y eso es medio norte de Francia, ¿cierto? Medio norte de Francia. Entonces, para que empecemos a hacer un conversatorio o una conversación, que el conversatorio es como hacer un mueble para conversar, ¿cierto? Tener en cuenta 4 cosas fundamentales alrededor de la leche. Primero, la leche es el único alimento que ha podido unir a todos los pueblos, a todos. En América, que no se conocía la leche, los americanos tomaron leche. Y les pareció que eso era bueno. Segundo, la leche se ha mezclado con todos los alimentos. Dígame uno donde no haya leche. Dígame uno. Usted aquí se come un plato indígena, un plato aborigen americano que se llama ajiaco. Y a eso le meten leche. Claro, para que coja. ¿Cierto? Tercero, a partir de la leche y de la vaca es donde más se ha conocido todo el mundo de las bacterias. Es que Pasteur no aparece o en la primera vez. No, Pasteur primero, ¿qué pasa si hervimos la leche? ¿Será que se mueven un montón de animalitos que hay? ¿Cierto? Y todavía, la leche que se hierve a un organismo débil le facilita que ese organismo se recupere. Un organismo fuerte se la toma con bacterias y todo, pues no le pasa nada. Lo que pasa es que nosotros desde que aprendimos biología empezamos a creer que estos animalitos chiquitos no hacen sino matar, ¿no? También ayudan, ¿cierto? Ayudan mucho, pero esto pues sería promover la enfermedad en un mundo donde cualquier cosa es peligrosa, ¿cierto? Pero bueno, y hay un elemento importante cuando se piensa en el mundo de la leche, y es ¿qué hubiera sido de usted sin leche? Dígame qué. Porque hay gente que está predicando, no se puede tomar leche, la leche es peligrosa. Además que los que predican tomaron leche. Sería muy interesante ver una generación que no tome leche, porque es que se nos olvida que somos mamíferos y somos carnívoros. Esa es la condición animal. Por eso nosotros tenemos colmillos. Por eso apenas están haciendo gente sin cordales. Es que las cordales implican que usted arranca carne de los huesos. A mí eso me preocupa mucho. Entonces vamos a cambiar la especie, ¿o qué? Ahora, ¿eso qué produce? Porque nosotros aprendimos a comer blandito, aprendimos a utilizar mantequilla, y eso hizo que el cerebro nuestro se desarrollara de manera más acertada que la del mico, la del gorila, que se come todo entero. Hay un libro que se llama De animales a hombres. Ese es de un historiador israelí, Yuval Noah Harari,
Y se gasta, pero un pedazo muy largo del libro, en explicar que si no hubiéramos comido blandito, por pedacitos, si no hubiéramos tomado leche, no tendríamos el cerebro que tenemos. Para bien o para mal, ese cerebro lo desarrollamos de esa manera. Entonces uno se hace muchas preguntas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me quito lo esencial? ¿Cómo voy a pensar el día de mañana? Porque es que ya mi abuelo lo hizo, mi papá lo hizo, mi tatarabuelo lo hizo, y por eso de pronto yo estoy hablando aquí. ¿Qué sucede si eso se acaba? Ahora, ¿cuál es la demostración científica de eso? Es que la ciencia está sirviendo para todo. Es que científicamente, dígame cuál es el método científico que está usando y cuáles son las demostraciones que se están haciendo. Entonces nos da miedo recurrir a un alimento que hemos dejado de usar. Es que yo quiero un café deslactosado. ¿Y por qué? Yo le pregunto a mucha gente, ¿vos sabes qué es deslactosado? ¿Y cuál es el problema que hay ahí? Es que nos cogemos de palabritas y no avanzamos más. Como me olvidó mirar la leche, ¿o para qué sirve? Que esto hay que quitarle, sí, pero ¿por qué? No, que es que eso tiene grasa, pero ¿cuánta grasa necesita un ser humano? Ya está el momento en que el colesterol parece que ya no sirve, ya no ataca. A alguien se le ocurrió que tengo tanto colesterol y a otro le ocurrió que ya eso no es tan peligroso. Yo mejor sigo la receta de mi abuelo, coma tranquilo y duerma tranquilo y no envidie a nadie. ¿Cierto? Para ponerme a preocuparme cuántos índices tengo de esto, de lo otro, de lo demás ya. Ya a uno le da miedo ir donde un médico porque sale enfermo. Uno antes iba a que le diera un certificado que estaba aliviado, ya no. Ya usted, ya tal cosa, tal otra, ¿cierto? Entonces ahí viene algo que tenemos que cuestionar, ser más racionales. Veamos realmente cuál es el efecto que han hecho las cosas en nosotros. Revisemos al más aliviado, revisemos al más inteligente y veamos cómo lo logra. Pues que nosotros nos estamos fijando en el más flaco, ¿cierto? Nos estamos fijando en el que más bobadas habla. No nos estamos fijando en la gente aliviada, la gente común y corriente, la gente que no tiene hijos con problemas, no, nada, ¿cierto? En esa no nos fijamos. Y a mí eso me parece muy peligroso porque estamos definiendo que lo que nos ha hecho posibles como seres humanos es peligroso. Es peligroso. Ayer fue el día del no fumador. Y no hacen un día del no humo. Es que el problema, ¿quién dijo que era el cigarrillo nomás? Eso es un montón de cosas, ¿cierto? Pero nos enrollamos con eso. Y estamos dejando de vivir con dignidad. O sea, aproveche la culinaria que es propia de cada país para que haga lo mejor que usted puede hacer en su vida. Lo mejor que le puede pasar a uno es comer bueno. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Por eso cuando a alguien le mandan una dieta, uno con una dieta primero empieza como a morir.
y quieren meter a todos en la casa en esa dieta. ¿Cierto? ¿No? Que tenemos a punto de apio. No, pero yo qué tengo que ver con el apio. ¿Cierto? Comadre, usted pues está nerviosa o va a perder. ¿Cierto? Y nos empezamos a enloquecer. Y no aprovechamos una culinaria que ha hecho que estemos vivos todos. Es que eso es lo que ha hecho. Hombre, que es que aquí en Antioquia la gente no come sino plátano maduro, frijoles, arroz, huevos. Pues no ve la cantidad de antioqueños que hay. Eso tiene que servir para algo. No para que me digan, ¿cierto? Que eso me mata tantos triglicéridos. ¿Cuánto se ha comido usted en la vida? Aquí hay un padre de Monticello que es el padre Uribe, Hernando Uribe. Tiene, yo no sé cuántos años tiene este padre, de país 85, sin exagerar, y todavía sale de algo y busca un chicharrón así de grande. Entonces digo, a ver, ¿cómo es el padre Uribe? ¿Cierto? El padre Uribe no va preocupado si eso lo va a matar o no, va a comerse el mejor chicharrón. Y nos estamos metiendo, y esto seguro que estoy diciendo, alguien me dice, tipo, es un bárbaro, listo, soy un bárbaro, pero a mí demuéstreme que todas esas culinarias, si son tan peligrosas, ¿cómo es que somos tantos? Deberíamos ser menos, ¿cierto? Deberíamos ser menos. Y estamos dejando lo mejor que es comer bueno. ¿Y qué implica comer bueno? Estar contento. Y yo creo que a la vida de nosotros le está faltando mucha alegría. ¿Y qué implica comer bueno en compañía? Desear que el otro siga vivo. Es que por eso comemos varios juntos. Porque yo quiero que usted siga vivo. Yo quiero que usted siga viva. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos con la comida. ¿Y qué pasa con una buena comida? Que el organismo me está funcionando o me dice que ya no está funcionando. ¿Cierto? Hay gente que no come nada para que no le dé nada y después lo atacan 20.000 cosas. Claro, se perdieron las formas de prender las alarmas. A mí una vez me dijeron, ¿y vos comes empanadas? Y yo dije, sí, yo cada tanto vengo y me como 3 empanadas, a ver cómo estoy del estómago. No me pasó nada, estoy hecho un tiro. Claro, pero y no me las como, ¿cómo me entero yo, pues? Y ahí es donde se comienza. Yo creo que vivimos en un mundo donde nos estamos negando el comer juntos, el comer bueno y el respetar la naturaleza, porque eso que me como me lo da la naturaleza. Perdimos ese sentido. Si yo me tomo 2 pastillas, a mí nunca se me ocurre que eso me lo dio la naturaleza. Pero si yo me estoy comiendo una torta deliciosa a la que le metieron crema de leche por todos lados y me gusta las vacas y eso, a mí se me ocurren 20.000 vacas y 20.000 cosas, hay que respetarlo, o si no, no me repiten esta torta. Es que hemos perdido eso, mirar de dónde vienen las cosas y saber que si son buenas, si me dan vida, porque la vida no es estar vivo, la vida es estar vivo entre varios, o si no, no hicimos nada. Michael Jackson se murió metido en una burbuja, no valió la pena ni tener plata, ni ser famoso, nada, porque como el aire era puro, porque no toma y no pastillas especiales, hasta ahí, y se nos está olvidando todo eso, se nos está olvidando vivir, y por eso yo dije, hombre, sobre la leche hay que hablar, porque nos olvidó la vaca, se nos olvidó la leche, se nos olvidó el establo, se nos olvidó
¿Qué hago yo con una vaca? Nos olvidan 20.000 cosas y cualquier problemita nos desbarata. ¿Quién desarma un problema como desarmando una vaca? El que conoce la vaca. Ah, esto es un problema, empecémoslo a desarmar. Y esto se le quitan los cachos, y se le quitan los cascos, y se le saca la piel, y esto es tal cosa, hasta que el problemita era esto. Pero como nadie sabe qué es eso, perdón. Bueno, muchas gracias. Ahora sí hacemos la charla, el conversatorio.